Hoy te presentamos Entre dos orillas, el español de aquí y de allá. Un podcast de colaboración entre José, tu profe de Perú, y Lola, tu profe de España. un espacio donde hablaremos sobre consejos útiles para estudiantes de español, aspectos culturales y mucho más. Unimos nuestras voces y nuestra experiencia para tender un puente entre ambas culturas. Te vamos a guiar a través de podcasts, canal de YouTube y un club de conversación donde podrás practicar español y compartir vivencias. Y además de todo esto, podrás descargarte la transcripción de los podcasts para que te ayuden en tu aprendizaje. Te lo puedes descargar en el inicio para que cuando oigas puedas ir leyendo, así como cualquier otro de los recursos que vamos a ir colgando en nuestro canal de YouTube o en nuestras redes sociales. Hola, bienvenidos al episodio número 2 de Entre dos orillas. Yo soy José y es un placer tenerte aquí otra vez esta semana, este día de nuevo. Y no me imagino dónde estás, pero quizás manejando tu carro, haciendo la compra, cocinando quizás. Sí, y yo soy Lola, sí, José, exacto. Por aquí no decimos manejando tu carro ni nada de eso, ya empiezan las expresiones diferentes. Aquí en España, sí, nosotros decimos conducir tu coche. Nos lo vamos a ir anotando para luego hacer una recopilación de todas las diferencias de expresiones una lista que hay entre España y Perú. Uh-huh. Bueno, pues a mí también me gusta imaginar que nos están escuchando nuestros oyentes sobre todo mientras hacen algo divertido, de correr por el parque o bailar en la cocina con los auriculares puestos, da igual, sea donde sea. Querido oyente, gracias por compartir este ratito con nosotros. Eso, y hablando de estos momentos divertidos para escuchar y aprender, me viene a la cabeza una aplicación que una vez le recomendé a un amigo que se llama Language Transfer, que por si acaso no patrocina el episodio de hoy, pero es una aplicación muy buena que ayuda a introducirse al español a través de cognados, de manera intuitiva. ¿Cognados, José? ¿Eso qué es? ¡Qué palabreja! ¿Nos la puedes recordar un poquito para que nuestros oyentes también sepan con más claridad qué implica eso? Sí, por supuesto. Los cognados son palabras que son similares en inglés y en español. Por ejemplo, la palabra animal en inglés es animal en español, o la palabra document, ¿ya? Es documento en español. O también palabras que terminan en tion. Por ejemplo, action en español es acción. Pero yo creo que de esto hablaremos mejor en un episodio aparte. ¿Ya? Uh-huh. Bueno, y lo curioso es que yo le recomendé esta aplicación a un amigo para que aprenda español, ¿no? Como primeros pasos. Y resulta que él me dijo que estaba en el gimnasio y que la estaba escuchando. Y para mí fue rarísimo porque si yo voy al gimnasio, yo prefiero una música que me empile, ¿sí? Que me llene de energía. Ay, José, que te empile, ¿eso qué es? Oye. Cuéntanos, eso también va a ir para la lista, ¿eh? Wow, sí. ¿Qué es eso? Algo que me empile es algo que me llena y que me activa, ¿sí? Y es justamente, por ejemplo, esa música que es así potente en el gimnasio. Sí, no me imagino escuchar algo suave como sí, pero creo que cada uno puede tener sus gustos, ¿no? Y creo que es válido. Pero sí, básicamente esto es. Ya, qué curioso. Pues sí, lo que te he dicho antes, vamos a hacer una recopilación de todas esas expresiones porque con oírlo nada más una vez, yo al menos no me quedo con ello. Vamos a sacar una lista con estas palabrejas, ¿eh? Venga. Sí, es un hecho. Me lo anoto. Sí, y bueno, en este episodio vamos a ver un poco de herramientas. En el episodio anterior te contamos acerca de consejos
para introducirte al español. Ahora son herramientas útiles para que lo consigas. La primera herramienta es la traducción, la famosa traducción, que a veces está visto de una mala manera para aprender un idioma. A veces dicen que no es bueno traducir, no es bueno traducir, pero la traducción ayuda, especialmente si estás empezando a estudiar un idioma. Por ejemplo, me recuerda a mi clase de inglés, en donde yo recuerdo que no entendía la palabra together y yo le pregunté a mi profesor y era como si estuviera prohibido hablar español y él se esforzaba con hacerme mímicas y la verdad es que no, yo no entendía. Si él me hubiera dicho together es juntos, yo hubiera entendido en un santiamén, así de rápido. Además, de verdad, ¿eh? Ay, ¿Cuántas que, veces? uy, que me voy por las ramas, Lola, me voy por las Ay, ramas. que te vas por las ramas. Aquí se dice que te vas por los cerros de Úbeda. Ay, Esa hay otra, también. otra, me la apunto Ok, también. ok, tal cual. Bueno, y retomando, ¿ya? Ok, ok. Bueno, eso nosotros diríamos aquí, eso, con los pies en la tierra. Venga, vamos a seguir. Me la anoto también para la lista. Ok, Pues ok. mira, la segunda herramienta, yo diría que es fundamental también, que es básico, ¿no? Es el utilizar imágenes en lugar de la traducción. Para, Mm, asociar una palabra que te llega nueva, la asocias con una imagen y como que se te fija de una forma más fácil, ¿no? Por ejemplo, si tú aprendes la palabra gato, ¿no? Pues en vez de memorizar gato, 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 cómo se escribe y tal, si te imaginas, ujú. asocias la imagen de un gatito suavito que Ah, ronronea en tus piernas y le hace coquita en el cuello y tal, pues la verdad que cuando asocias una palabra, un concepto con una imagen, como que luego ujú. tienes más facilidad para recordarla. Como si, por ejemplo, aprendes Sí. nube, tú te imaginas nubes blancas o te imaginas nubarrones, ¿no? Que eso lo hace como más impactante en tu cerebro. Ay, Lola, ¿qué son nubarrones? ¿Qué son esos? Ah, ahora no lo sabes tú, los No. nubarrones. Pues los nubarrones son las nubes grises que se van cargando o sea, las nubes cuando se empiezan a cargar de agua se van cambiando el color. En vez de nubecitas Ah, blancas de algodón, se te ponen nubes grises tormentosas, ¿no? Que te traen lluvia. No se dice en Perú nubarrones, ¿cómo se dice entonces? interesante. Solamente nubes cargadas, puedo decir. Ah, Eso. bueno, aquí son nubarrones. Ah, interesante. Otra palabra más para la lista, ¿ya? Sí, sí, sí. Y esto de usar imágenes, yo creo que también es súper recomendado porque tú asocias la imagen directamente con la palabra. Entonces, simplemente lo pronuncias y ya ves que repites y vas aprendiendo. Claro, y sobre todo cuando lo conectas con emociones. Ahí es Mm, más impactante todavía, más que solo la imagen, pero si te produce una emoción, tú imagínate si tienes que aprender la palabra helado, helado, ujú. helado, y no lo asocias con nada, pero si tú te imaginas un cucurucho con una Ahí, bola de chocolate ya. derritiéndose y eso que está tan rico, tan delicioso en verano cuando tienes tanta calor y tú lo asocias con eso, oye, pues ya la imagen del helado, o sea, la palabra helado te va a traer la Ujú. imagen del helado comiéndote el helado de chocolate y no se te va a Aso. olvidar. Y también corres el riesgo de acabar con hambre, ¿sí? Después de aprender toda esta Bueno, palabra. bueno, pero eso también puede motivar. Mira, pues otro consejo más, otra herramienta que podemos Ujú. utilizar para acelerar el aprendizaje del español es el poner cartelitos, los típicos POSIT, que no sé Ujú. cómo se dicen en Perú, son los cartelitos adhesivos de colores, ¿no? Claro, Amarillo, verde. son posits, claro, también, POSIT posits. también, hombre, tenemos el Claro, término ya, igual, pero listo. porque es inglés, porque es la palabra inglesa. Bueno, tienes Sí, sí. razón. Bueno, pues el poner los cartelitos estos pegados en las cosas que quiere aprender. Por ejemplo, frigorífico y pone el cartelito en el frigorífico, o Mm, lavadora, o fregadero, o puerta, espejo, lo que sea, ¿no? Y vas colocando cartelitos por toda la casa y eso tiene una doble
finalidad, ¿sabes? Porque es poner foco, aparte de que lo estás viendo de continuo durante todo el día, pero aparte de eso es el poder de la intención. Cuando tú pones Ah, foco en una cuestión, oye, como ujú, que todo se encamina a eso. Mira, yo hice un taller, un máster en el ujú, Instituto de Pensamiento Positivo y allí ujú. teníamos, era una cosa muy curiosa, porque al principio causaba mucho miedo, ¿no? Porque nos dieron una tabla de pino de 1 centímetro de grosor Wow. y, oye, y teníamos que partirla con el golpe con un golpe seco de la mano. Y decía, Ay, pero eso nos vamos a partir la mano ahí. claro. Pero no, 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 no fue así, oye, y conseguimos, no todo el mundo lo hizo, ¿Lo no todo el mundo lograste? lo consiguió, Sí. pero yo lo conseguí. Mira, te voy a enseñar una Ay, cosita que tengo por aquí. a ver, a ver, A a ver ver. si lo puedes ver, a ver si lo A puedes ver. ver por aquí. Mira, 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 Uy, sí mira, lo veo, sí lo veo. mira. Sí lo Pues veo. mira el grosor que tiene la tabla, ¿vale? Mira el Ujú. grosor que tiene la tabla. Ay. ¿Eh? Y la. Ah, mira, qué bonito. Y bueno, he aprovechado para ponerle unos clavitos y colgar aquí las llaves, o porque Claro, como un perchero, ¿no? Como un perchero. tipo perchero. Sí, sí. Y a los oyentes que no pueden ver esto, lo vamos a poner en el canal de YouTube, donde pueden ver la imagen ahí de una foto, ¿ya? De lo que Lola acaba de mostrar. Sí, eso es curioso. Cuando lo ves es más impactante todavía, ¿no? Porque estás viendo que no es un tablerillo fino, que es grueso, No, ¿no? Y sobre todo sí. fue el poner toda la intención. Entonces, cuando estamos aprendiendo español, pues exactamente igual. Si ponemos cartelitos, es un recordatorio continuo, continuo, continuo. Y eso tiene mucha fuerza, el poder de nuestra mente, el poder de enfocarnos. Eso Sí. y el ponernos, aparte de los nombres de las palabras que queremos aprender, de Ujú. pensamientos positivos. Yo puedo, lo voy a conseguir, lo estoy consiguiendo. Cada día aprendo un poquito más. Cositas de esas, ¿no? Para que sea más impactante. Y ponerlo sobre todo en el frigorífico porque es el sitio donde vamos a ir todos los días 40 veces. ¿Cuántas veces vamos al frigorífico? Sí, Que tienes si el razón. desayuno, que si el almuerzo, es continuamente, es una de las piezas que vamos a ver con más frecuencia. Pues allí en el frigorífico un cartel. Puedo, aprendo cada día un poquito más. Sí, puedes poner Pues, las palabras ahí en tu frigider y lo pones con esos imanes y se quedan como fijos ahí, como un recordatorio. Y que siempre cada mañana lo puedes leer. claro, ¿has dicho frigider? En el frigorífico. Ah, sí, bueno, el frigider, por ¡Ah, aquí también. qué es frigider en Perú! ¡Wow! Otra, Es que, otra palabra. es que antes en Perú también había una marca que se llamaba Frigidaire. Y como esto que caló en la mente de los peruanos, y podemos también usar esta palabra, frigider, ¿no? Se convirtió como frigider y ya, se quedó así. Eso, entonces ha pasado ahí como en España tenemos una cosa que se llaman tiritas, para cuando uno se ¿Ya? corta, se hace un corte en el dedo, Claro, curitas se para pone mí, una tirita. curitas, curitas, Vosotros curitas, curitas, nosotros sí. tiritas, pero Ah, ok, tiritas sí. resulta que es una marca, Ah, pero se ha quedado, todo el mundo conoce eso como tiritas, una caja de tiritas, y aunque sea de otra marca, ya sí. el nombre genérico es tiritas. Wow, tenemos que dar un Muy episodio también de curioso. marcas, ¿ah? Por si acaso, creo. Me ¿Cómo? gustaría. Me gustaría de repente eh, hablar un episodio de repente de marcas, algo De así que ha marca. calado en la. Claro, por ejemplo, acá también el Quaker, que es la avena, ¿verdad? Que siempre es el Quaker, la avena. Quaker es la marca, ¿sí? Para nosotros Quaker, avena nada más. Quaker es la marca, sí, pero acá es la. Sí. Sí, 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 sí. sí, sí. Bueno, volviendo, ¿sí? Voy volviendo, sí. Sí, Estábamos hablando del tema de las notitas. Yo haría una eso. recomendación a los oyentes. Oye, si hace eso, procura no invitar a nadie cuando tengas todas las notitas puestas, porque si no van a pensar que está un poquillo turuleta. Ahí, Y Lola, cuenta. ¿Qué es eso de turuleta? tampoco sabes lo que es turuleta. Bueno, pues turuleta Cuéntame, es un cuéntame. poco chiflado, un poco loco. Ah, ya, Entonces, ya. bueno, te puedes evitar tener que dar muchas explicaciones o que te digan, oh, este está un poquito pasado de rosca, también se dice, pasado de Ah, rosca, ya. Interesante, ya. se le va la Bien. chaveta, sí, varias Wow. cositas más. Mm. Y
volviendo al tema de a las herramientas, hay otra herramienta que me acaba de hacer acordar con este uso de los post-it o de los cartelitos. También hablamos, por ejemplo, de usar tarjetas de memoria o lo que se llama en inglés flashcards. Esto sería como nuestra cuarta herramienta que es muy recomendada, especialmente si la usas con repetición espaciada. Es muy bueno. Parece muy interesante, pero ¿y cómo va eso? ¿Cómo funciona lo de la flashcard? Esto es como si tuviera en físico una tarjeta, entonces por el lado delantero pongo la pregunta. Por ejemplo, puedo poner una imagen de una manzana y en el lado contrario pongo la respuesta. Puede ser la palabra manzana. Entonces tengo la pregunta y tengo la respuesta. ¿Ya? Tengo la pregunta y tengo la respuesta. Ujú. Y esto puede ser útil para tu memoria, ¿sí? Como para hacer un desafío y reforzar este conocimiento. Puedo aplicarlo con palabras, con conjugaciones y con mucho más. Qué curioso. O sea que la imaginación es el límite, ¿no? Donde tu imaginación te permita. Exactamente, Qué exactamente. curioso. Y esto lo podemos también hacer de manera física o también de manera en este caso, con un software que se llama, con un programa que se llama Anki. Y me parece que esto daría pie para hablarlo más tendido en otro próximo episodio. Vale, vale, vale. Pues ahora que estás diciendo eso, me estoy acordando de un amigo que yo tengo, mi amigo Nacho, de Ujú, Lituania, que ujú. él me comentó que había hecho una aplicación para el móvil para hacer eso que estás contando. Lo único que en vez de Ah, poner imágenes, él metía la palabra y luego la propia aplicación le venía recordando, o sea, con cada X tiempo le venía ujú, recordando las palabras que había ah, metido ya, para, como has dicho, la repetición espaciada, ¿no? claro. Si lo sabes, tarda más en repetir esa palabra y si te atrancas o tienes alguna dificultad, la propia Ujú. aplicación te la vuelve a poner más a menudo hasta que Eso. lo vas dominando. Qué curioso eso, yo no sabía lo de la flashcard. Pero me gusta, me Mm, gusta. sí, Oye, y da pie pasamos. para hablarlo. Sí. Sí, 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 sí. Vamos a por Y más cositas para nuestro oyente. eso, que, a ver, hablamos de otra herramienta que también es útil para ti y es que te contamos en el episodio anterior de hacer frases, pero esta herramienta es más sencilla en el sentido de que es de contarte historias. Cuéntate una historia de ti, de lo que te haya pasado durante el día. No hace falta inventar un cuento de 20 palabras, 20 páginas o un ensayo, ¿no? Me levanté temprano, fui al trabajo, de repente volví a casa y me cociné unos ricos tallarines rojos. Me gusta mucho, ¿sí? Bueno, puedes contarte esta historia en pasado o también en futuro. De repente mañana me levantaré temprano, iré al trabajo y así. Vale, pero eso funciona realmente porque no está en la traducción literal de lo que quieres decir, sino que está hablando de tu vida real, de tu día a día. Y yo añadiría, si puede añadir un detalle divertido, mejor que mejor. Por ejemplo, hoy vi a mi vecino en pijama en la calle. Wow. O esta mañana el perro le robó la tostada. Cuanto más personal sea y más divertida sea la historia, más fácil se te va a quedar en la memoria. Eso y esta parte me encantó del perro, muy divertido. ¿Por qué? Que se comió la tostada, porque no te la quitó a ti, ¿no? Sí, ya me imagino Porque ya. al vecino no le hizo gracia, ¿eh? Y otra cosita curiosa, que tú dijiste el pijama, ¿no? Que por aquí es pijama y es femenino, es la pijama. Ay, qué curioso. Bueno, y nosotros tenemos, yo no sé si en Perú será igual, Mm, el pijama se compone de dos piezas, una parte de ujú, arriba que es como una especie de camisa y un ujú, pantalón. ujú. Pero
Tenemos también otra cosa que se llama camisón, Ujú, que yo no sé sí, si en Perú existe. El camisón puede ser de muchas formas. Es como un vestido que ujú. puede ser corto, a media pierna, o puede ser largo, de tirantes, con manga corta, Sí, de sí, muchas sí, maneras. Pero sí. que antiguamente, sobre todo, las señoras Ujú. utilizaban el camisón y los caballeros utilizaban el pijama. Hoy día ya Ah, es indistinto, ¿no? indiferente, ¿no? Sí. Pero Por aquí también se dice igual. Sí, sí, también sí, tenéis sí, camisones y son exactamente. para las señoras. Y son para las señoras también, sí. Así que una frase Ahora, común ahí va. ahora lo de pijama me ha dejado, Mm, es la pijama, la sí, pijama. la pijama, sí, suena así. La pijama, para hombre o Lo para mujer. nuestro es siempre el pijama, ya sea para hombre o ya sea para mujer. Me lo No, no. anoto Ay, ay, ay. en nuestras palabrejas. Eso, sí. Y pasamos a una sexta herramienta, y en este caso es una de mis favoritas. Hablamos de la mnemotecnia, que se basa básicamente en una relación. Cuanto más rara, cuanto más de repente extraña sea esta relación, mejor se va a fijar en tu cabeza. Y me hace recordar, por ejemplo, una vez cuando estaba en la escuela o en el colegio, para acá, también tenía que memorizar el apellido de mi directora, y recuerdo que ella se apellidaba Ardiles. Para mí, Ardilla, más fácil para recordar. O por ejemplo, en mi curso de química, para aprenderme la configuración electrónica, son iniciales de letras, por ejemplo, S, SP, SP, SDP, SDP y más, ¿ya? Y recuerdo que la clásica era sí, sopa, sopa, se fue de paseo, se fue de paseo. Pero también había otra, por ejemplo, sí, soy peruano, soy de Perú, soy de Perú. Así que mientras más irreverente, mejor. Claro, a mí la herramienta esa me recuerda a cómo yo memorizo las matrículas de los coches, Así. ¿sabes? ¿Cómo? Porque tienen unos números y luego son unas letras, ¿no? Claro. Y yo cuando veo, por ejemplo, LRF de letra, pues Ujú. automáticamente me viene la Revolución Francesa y Ah, ya qué no se me olvida. buena. Sí, Muy sí, ya no se me buena. olvida. Siempre le busco alguna aplicación de una frase así un poco especial como para memorizarla, para grabarla. Ujú. Sí, sí, y me da curiosidad que dijiste la matrícula, ¿verdad? A ¿No? matrícula. Sí, porque por acá es cierto que yo entiendo y son matrículas, pero las matrículas están en una placa y normalmente dicen placa, ¿sí? Para a esto. Pues Sí. nosotros tenemos la palabra de matrícula Mm, para la identificación del coche ujú. y tenemos también la palabra matrícula para cuando uno empieza un curso, tiene Mm. que hacer una matrícula, o sea, Ah, una también. inscripción, Ahí también donde estamos paga, igual. donde anota. Sí, Eso sí sí. es igual en Perú. Es igual, es Pues igual. aquí tenemos esos dos significados. Eso, ¿ya? Lo ponemos en las palabras, ¿ya? Muy bien, me lo anoto. Ya. Y pasamos a a una séptima herramienta, que en este caso es una extra, que sería aprovecha tus tiempos muertos, ¿ya? Para aprender español. Que español sea parte de tu rutina. Forma un sistema que te funcione. De repente, puedes dedicar un poco de tiempo en las mañanas, o también, por ejemplo, en la cola, mientras vas al supermercado, al dentista, por ejemplo. Qué bueno. Es bueno, sí, sí, sí. Bueno, pues yo creo, José, que hemos dado muchas herramientas para nuestros oyentes, para nuestros estudiantes de español. Y yo diría que una recomendación importante es que con que apliques 2 o 3 de los consejos que te hemos dado, vas a notar que cada vez tienes menos necesidad de traducir y cada vez vas a pensar más rápido en español. Ya lo Eso. verás. Sí, sí. Hacemos un pequeño recuento de las herramientas que hemos mencionado en este episodio. La primera es usar la traducción como una herramienta inicial, ¿no? En tus primeros pasos. También usar imágenes, que ayuda mucho para este paso de las traducciones. También
usar post-it o cartelitos con mensajes positivos o también con recordatorios o con palabras nuevas. Y usar tarjetas de memoria que te van a ayudar a un desafío para tu mente, contarte historias en español, usar mnemotecnia y sobre todo crear un sistema que te funcione. Sí, pero ¿sabes lo más importante de todo esto? ¿Cuál es, Lola? Que disfrutes del proceso. No te castigues, por favor, no te castigues si te equivocas o si tienes que traducir todavía. Eso es normal, poco a poco. Con práctica y con constancia, tu cerebro se va acostumbrando poquito a poco, pasito a pasito. Ha sido un placer estar contigo, Lola. Y contigo, nuestro querido oyente. Esperamos que la hayas pasado bien, tanto como nosotros grabándolo. Eso. También para mí ha sido un placer, José. Muy divertido en muchas ocasiones. Y para ti, estudiante que nos estás escuchando desde el otro lado, gracias por tu tiempo. Y ya sabes, nos encontraremos en el próximo episodio. Traeremos más ideas, más ejemplos y sobre todo, mucha energía positiva para que sigas mejorando tu español. Recuerda seguirnos en nuestras redes sociales como Peruvian Spanish Lab y Aprende Español con Lola para no perderte ningún episodio. Porque no importa si estás aquí o allá, siempre hay un puente que une las dos orillas, el español. El español. Nos vemos en el siguiente episodio. Chao. Nos vemos. Chao. Chao.